Muy buenos días, jóvenes estudiantes, a nuestra tercera clase virtual. Hoy vamos a iniciar con una situación problemática directamente y allí vamos a indicarles cuál es el tema de hoy. Fíjate que allí está un estudiante parado frente a uno de los bloques de la institución, observando directamente hacia él. Cuando lo mira, él tiene una estatura de 1,65 metros, ¿verdad? Entonces, cuando mira hacia arriba a la punta del bloque, lo hace con un ángulo de 60 grados. Y como pueden ver, entre la línea visual del estudiante hacia el bloque, se forma un lado y con la pared del bloque tenemos allí un triángulo rectángulo cuando hacemos la línea imaginaria de la observación hacia la punta del bloque. Entonces, por ahora tenemos allí un triángulo rectángulo en donde la línea visual de la persona con la altura del, del bloque están formando el ángulo recto. Allí está indicado con el rectangulito, ¿verdad? Aquí. Este rectangulito significa de que el ángulo es recto. Bien. Entonces, para el estudio de ese tipo de figuras que se formó allá, que ya conocido por ustedes, que es un triángulo rectángulo, tenemos la trigonometría, que es una rama de las matemáticas que se encarga de eso, del estudio de los triángulos. Esta palabra viene de trigon, que significa triángulo, y de metron, que significa medida. Es decir, que la trigonometría es el estudio de los triángulos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algunas figuritas que están mostrando también triángulos. Tres de ellas, vi aquí hay una torre de energía. En ella estamos distinguiendo dos triángulos, ¿verdad? Continuamos entonces. Nuestro tema primordial van a ser las relaciones trigonométricas, que también se denominan razones trigonométricas. Estas razones trigonométricas se dan solamente en un triángulo rectángulo como el que tenemos acá. En un triángulo rectángulo se distinguen tres lados que son especiales. ¿Por qué especiales? Los dos lados que forman el ángulo recto, en este caso el ángulo recto es C, está indicado con este cuadrito. Ese ángulo recto de 90 grados está formado por estos dos lados. Estos dos lados en un triángulo rectángulo se llaman catetos. Lo hemos llamado cateto A y cateto B. ¿Por qué cateto A con A minúscula? Porque A representa el lado que está entre C y D. Además, ese lado está de frente al ángulo A. Fíjate que este triángulo está formado por los ángulos A, B y C. El ángulo A con letra de nuestro alfabeto está en la parte de afuera, en la parte exterior, pero también se puede representar con esta letra que tenemos aquí, que es beta del alfabeto griego en minúscula. Entonces, de frente al ángulo A tenemos el cateto A y al lado del ángulo A tenemos el cateto B y por ende siempre el lado mayor de un triángulo rectángulo se llama hipotenusa, que en este caso lo representamos con la letra C. La hipotenusa se caracteriza también por ser el lado más grande y también porque está de frente al ángulo recto, o sea aquí al ángulo C o el ángulo alfa. Al ángulo B también lo llamamos ángulo teta en la parte interior. Ojo, estas letras teta, alfa y beta van en la parte interior del triángulo. También representan al ángulo. Ahora, para definir las relaciones trigonométricas o razones trigonométricas, tenemos que tener en cuenta el sobrenombre que le vamos a dar a los catetos. El cateto A, por estar de frente al ángulo A, se va a llamar cateto opuesto de A. O sea, cateto opuesto de A, del ángulo A o de beta, va a ser el cateto A. Y el cateto adyacente de A va a ser el lado que está formando al ángulo A con la hipotenusa. Mírenlo. El cateto B está formando el ángulo A con la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, cateto B es el cateto adyacente del ángulo A, si queremos llamarlo ángulo A, o de beta, si queremos llamarlo ángulo beta. Entonces, vamos a definir nosotros las razones trigonométricas para el ángulo A. Se definen de la siguiente manera, te presento, son 6. Aquí las tenemos. El seno del ángulo A, de este, viene siendo el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Siempre, ojo, cateto opuesto de A sobre hipotenusa, que es C. Cateto opuesto sobre hipotenusa. En símbolo sería sen de A igual el opuesto que viene siendo A
sobre la hipotenusa que viene siendo C. ¿Ves? ¿Cómo se define el coseno? El coseno del ángulo A es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa siempre. Eso tienes que memorizarlo. Se simboliza coseno de A igual el adyacente, que en este caso es B, sobre hipotenusa que llamamos C. Aquí está. La tangente del ángulo A se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. El símbolo es tangente de A, tan de A igual el opuesto que es A sobre el adyacente que es B. La cuarta razón trigonométrica se define cotangente de A. Cotangente de A viene siendo adyacente sobre opuesto. Fíjate que es la inversa de la tangente. Se simboliza como cot de A. Mira que es el inverso de tangente. Tangente era A sobre B. La cotangente es B sobre A. Seguimos con la quinta. La quinta es secante del ángulo A. La secante se define como el inverso del coseno o secante con coseno. Entonces sería hipotenusa sobre cateto adyacente, o que es el inverso del coseno. En símbolo sería sec de A igual hipotenusa, que está representada con la letra C, sobre adyacente, que está representado con la letra B. Y por último, la razón trigonométrica cosecante de A. La cosecante de A es la inversa del seno, mire, del seno. Entonces, el seno es opuesto sobre hipotenusa, luego la cosecante será hipotenusa sobre opuesto. En símbolo sería CS del ángulo A igual hipotenusa que S sobre opuesto que es A. Entonces hay que memorizarlas todas. Seno, opuesto sobre hipotenusa. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. Tangente, opuesto sobre adyacente. Cotangente, adyacente sobre opuesto. Secante, hipotenusa sobre adyacente. Y cosecante, hipotenusa sobre opuesto. Con base en esto vamos enseguida a un ejemplo. Antes te quiero mostrar aquí el alfabeto griego. Aquí en esta columna te estoy representando la letra en mayúscula, aquí la letra en minúscula, que son las que vamos a usar en los ángulos, y aquí el nombre de cada uno de ellos. En nuestra introducción de las razones trigonométricas incluimos este, que es alfa, minúscula, acá está la mayúscula, beta, y también incluimos el ángulo teta. Por aquí debe estar el ángulo teta. Aquí está, ángulo teta en minúscula, se escribe así, y acá representado en mayúscula. Ahora sí nos vamos con el ejemplo. Me están dando un triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5. Lo primero que debemos hacer es identificar quiénes son los catetos. Como este es el ángulo recto, mire el cuadrito lo dice, además esto es horizontal y esto es vertical, forman un ángulo recto porque son perpendiculares. Entonces 5 va a ser hipotenusa, 3 y 4 van a ser los catetos. Recuerda que la hipotenusa siempre es el lado mayor en un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué me están pidiendo en este ejemplo? Que busque las 6 razones trigonométricas para el ángulo teta, o sea, para este. Para buscar las razones trigonométricas del ángulo teta, también las puedo buscar para alfa, de hecho te lo voy a dejar como un ejercicio. Para buscar las razones trigonométricas de teta, lo primero que se debe hacer es identificar quién es el opuesto y quién es el adyacente, o sea, cateto opuesto y cateto adyacente. Ya la hipotenusa está dada, que siempre va a ser en ese caso la que está de frente u opuesta al ángulo recto, 5. Entonces, fíjate, ¿quién es el cateto opuesto de teta? 4, porque está de frente a teta. De frente significa opuesto. El adyacente es el que forma al ángulo con la hipotenusa. En este caso, mira, ¿quién es? Es 3, ¿verdad? Entonces, ya identificado el opuesto y el adyacente y sabiendo quién es la hipotenusa, procedemos a buscar las razones trigonométricas para el ángulo teta. Aquí te las presento, ¿verdad? Seno de teta, ¿quién es? Seno de teta es 4, que hace las veces de opuesto, aquí está, sobre 5, que es la hipotenusa, ¿verdad? El coseno de teta, adyacente que es 3, sobre hipotenusa que es 5. Tangente de teta es opuesto que es 4, sobre adyacente que es 3. Cosecante, vamos a empezar por aquí para que tú veas algo. Para que veas las inversas las he colocado de frente una con otra. Voy a empezar con cotangente. Cotangente de teta
es la inversa de la tangente, o sea, adyacente sobre opuesto, al revés, inverso. La secante es la inversa del coseno, entonces si el coseno es adyacente sobre hipotenusa, la secante será hipotenusa sobre adyacente, fíjate, 5 sobre 3. Y por último la cosecante del ángulo θ, que es la inversa del seno. El seno es opuesto sobre hipotenusa, la cosecante será hipotenusa sobre opuesto, aquí está. Hipotenusa que es 5 sobre opuesto que es 4, ¿ves? Entonces tienes, ¿por qué te las doy aquí? Porque esta es una forma que representa una U. Las razones trigonométricas se representan en una U. Vengo aquí y vuelvo a subir. En ese orden te las puedes aprender. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante en forma de U. Como ejercicio te coloco que debes buscar las razones trigonométricas para el ángulo alfa, este que está acá. ¿Listo? También quiero recordarte algo. La suma de θ más alfa más el ángulo recto que es 90 siempre debe dar 180. Entonces, como aquí ya hay 90 grados, alfa y θ siempre van a ser ángulos agudos y los dos deben sumar 90 grados, deben ser complementarios. Tenemos otro ejemplo, una situación real. Sucede que este árbol que está aquí se tronchó. El árbol medía 10 metros, ¿verdad? Medía 10 metros. Se tronchó por un vendaval y se tronchó a una altura de 3 metros, ¿verdad? Si se tronchó a una altura de 3 metros, entonces al caer el árbol sin desprenderse totalmente de la parte que quedó de pie, entonces se nos está formando un ángulo aquí, un ángulo agudo acá y otro ángulo agudo acá en donde está la copa del árbol con el respecto al suelo. Entonces lo que me están pidiendo aquí es lo siguiente, que yo busque las razones trigonométricas para el ángulo que se forma entre el tronco del árbol con el que se tronchó, ¿ven? Que lo llamamos beta. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para buscar esas razones trigonométricas? Primero, tenemos que ver que la figura sí se parece a un triángulo. Y otra que conocemos este lado, que en este caso es un cateto porque es más pequeño que el que se cayó, si lo ves. Y si nos damos cuenta, como el árbol mide 10 metros y si se tronchó a una altura de 3 metros, quiere decir que la parte que está arrastrando tiene ¿cuánto? 10 metros que medía el árbol, menos los 3 que están de pie, sería 7 metros. Y fíjate que hemos formado nosotros una figura de triángulo rectángulo. Aquí está. ¿Ves? Entonces, en ese problema está ahí que conocemos. Conocemos un cateto que vale 3 metros y la hipotenusa que vale 7 metros. Aquí este triángulo es rectángulo, porque está formando una vertical con el piso y eso vale 90 grados. Entonces, ¿qué nos piden allí? Me piden las razones trigonométricas, pero para ello debo saber cuánto vale este lado de aquí, que es un cateto. Lo llamamos X. ¿Listo? Entonces tenemos que saber cuál es el valor de X. Si te acuerdas cómo se puede buscar ese valor de X. Acuérdate que es un triángulo rectángulo, entonces aquí se puede aplicar el teorema de Pitágoras y conocemos la hipotenusa, conocemos un cateto, desconocemos un cateto. O sea que podemos utilizar las fórmulas de triángulo, de teorema de Pitágoras para hallar el cateto. Entonces, esa forma, acuérdate que sería C igual raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces, vamos a ver. Por Pitágoras tenemos esto. El cateto lo llamamos X. Va a ser igual a la hipotenusa que es 7 metros cuadrados menos el otro cateto que es 3 metros cuadrados. Aquí tenemos la fórmula de Pitágoras, ¿verdad? O la aplicación. Entonces, ¿qué es X? Aquí elevamos 7 al cuadrado que da 49, m lo elevamos al cuadrado que da m a la 2, menos 3 al cuadrado que da 9, m al cuadrado. Al restar nos queda raíz cuadrada de 40, ¿verdad? El metro cuadrado salió como metro. Ahora sí tenemos entonces los tres lados del triángulo. ¿Cuáles son? 7 metros que es la hipotenusa, 3 metros que es un cateto y raíz cuadrada de 40 metros que es el otro cateto. Tú le puedes dar un valor aproximado con la calculadora, pero vamos a trabajarlo así por algún motivo. Ojo, como el ángulo que estamos trabajando es beta, entonces tenemos que identificar ante todo lo primero. El cateto X que está de frente es el opuesto y 3 que lo está formando con la hipotenusa es el adyacente.
Entonces, las razones trigonométricas para el ángulo beta nos quedarían así. Mira, seno de beta. Seno de beta es opuesto, que es x, que ya vimos que nos da raíz de 40, sobre hipotenusa, que es 7. Coseno, adyacente, que es 3, sobre hipotenusa, que es 7. Tangente, raíz de 40, que es el opuesto, sobre adyacente, que es 3. Cotangente, la cotangente viene siendo el adyacente, que es 3, sobre opuesto, que es raíz de 40, aquí está. Pero te acuerdas que la raíz no debe quedar en el denominador, entonces le hacemos un proceso de racionalización multiplicando cada término por raíz de 40, que es el que está en el denominador y debemos eliminar. Entonces, aquí imaginariamente colocamos un raíz de 40 y aquí un raíz de 40. Cuando multiplicamos 3 por raíz de 40 nos da 3 raíz de 40. Y cuando multiplicamos raíz de 40 por raíz de 40, se eliminan las raíces y nos da 40. De esa forma, entonces, obtenemos que la cotangente de beta es igual raíz de 3 raíz de 40 sobre 40. Y fíjate que ya en el denominador no tenemos ninguna raíz. La secante es la inversa del coseno, acuérdate de eso. Entonces sería la hipotenusa sobre adyacente, que es 3, hipotenusa, que es 7, adyacente, que es 3. No utilicé las unidades de medida porque si yo las utilizo metro sobre metro se cancelan. Por último, la cosecante de beta. La cosecante es la inversa del seno, o sea, hipotenusa sobre el opuesto, en este caso 7 sobre raíz de 40. Similarmente al proceso de la cotangente, ¿qué hicimos? Racionalizamos este raíz de 40 que está aquí. Multiplicamos por raíz de 40 en el numerador y en el denominador, y entonces nos quedaría 7 por raíz de 40, que da 7 raíz de 40, y raíz de 40 por raíz de 40, que da 40. ¿Listo? Pasamos ahora a unas razones trigonométricas de ángulos especiales. Ángulos especiales se considera como 30 grados, 45 grados y 60 grados. También son ángulos notables. Esos ángulos notables se pueden conseguir de triángulos especiales. Vamos a tener aquí un triángulo equilátero, mira, un triángulo equilátero. Triángulo equilátero, recuerda que es el que tiene los tres lados iguales. Para efectos de trabajo vamos a darle al lado del triángulo dos unidades, miren, 2 unidades de C a B, 2 unidades de A a B, 2 unidades de A a C, ¿ves? Entonces, cuando yo le paso la altura a este triángulo, preferiblemente la que viene desde el vértice C, perpendicular a la base, que es AB, mira lo que sucede. Cuando trazo la altura, acuérdate que la altura es perpendicular a la base, entonces se van a formar dos triángulos rectángulos aquí, ¿sí ves? Este es un triángulo rectángulo y este de acá es otro triángulo rectángulo que tienen la misma altura. Entonces, ojo, también debes recordar que un triángulo equilátero tiene sus ángulos iguales, o sea que este ángulo mide lo mismo que este y lo mismo que este que está acá antes de trazar la altura. Esos ángulos son iguales y miden cada uno 60. Recuerda que los tres sumados dan 180. Y la única manera de que den 180 es que cada uno valga 60. 60 por 3 da 180. Entonces, ocurre algo muy especial aquí. Cuando trazas la altura de ese triángulo, esa altura se llama bisectriz y la bisectriz divide un ángulo en dos ángulos iguales. Quiere decir que este ángulo que era de 60, al pasar la bisectriz o la altura, divide el ángulo en 30 y 30. Entonces lo saco acá, ¿ves? Aquí está. Un ángulo de 30 grados, aquí el ángulo recto de 90 y aquí el ángulo de 60, que no lo vamos a ver ahora. ¿Qué otra consideración se da aquí? Cuando trazo la altura, entonces divide la base en dos partes iguales. Si la base medía 2 unidades, entonces como pasa por la mitad, esta partecita mide 1. Entonces tengo aquí que un cateto que vale 1 y este lado se me convierte en hipotenusa, que vale 2. ¿Por qué hipotenusa? Porque aquí tengo un ángulo recto, ¿ves? Entonces, si tengo el ángulo de 30 grados, acá lo considero de este lado. Entonces, este 1 será cateto opuesto y esta altura será cateto adyacente y 2 será la hipotenusa. Vamos a ver, este raíz de 3 no aparece por arte de magia. ¿Aparece de dónde? Aparece de aplicarle Pitágoras a este triángulo rectángulo.
Aplicamos Pitágoras y me quedaría que esta altura al cuadrado o esta altura siempre sería la raíz cuadrada de 2 a la 2 que da 4 menos 1 a la 2 que da 1. Entonces 4 menos 1 da 3 y 3 queda dentro de la raíz. Tú puedes hacer eso como ejercicio, te lo aconsejo. Entonces, una vez tengamos el valor de la altura que es raíz de 3, procedemos a buscar las razones trigonométricas de 30 grados. Entonces, acuérdate, seno es opuesto sobre hipotenusa. El opuesto de 30 es 1 y la hipotenusa es 2. Entonces, el seno de 30 grados es 1/2. Eso va a ser para siempre. El seno de 30 siempre va a dar 1/2. Tú lo puedes dividir y te da un decimal. El coseno de 30 viene siendo el contiguo, o sea, el adyacente, que vale ¿cuánto? Raíz de 3 sobre la hipotenusa, que vale 2. También se le conoce como contiguo a el adyacente. La tangente de 30 viene siendo ¿qué? El opuesto, que es 1, sobre adyacente o contiguo, que es raíz de 3. Mira que está formando el ángulo. Similarmente le hacemos un procedimiento de multiplicar por raíz de 3 para que no quede en el denominador y decimos 1 por raíz de 3 da raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3 da 3, racionalizando. Seguimos con la cotangente. La cotangente es la inversa de la tangente, entonces daría, tomando la principal acá, la inicial sería el adyacente, que es raíz de 3, ¿ves? Sobre el opuesto, que es 1. A este simplemente lo dividimos, raíz de 3 entre 1 da raíz de 3. Ojo, estos valores van a ser definitivos para esas razones trigonométricas. La secante es la inversa del coseno. Entonces el coseno era adyacente sobre hipotenusa, la secante será hipotenusa sobre adyacente. Como el adyacente es una raíz, multiplico por la raíz cuadrada tanto numerador como denominador y me queda 2 por raíz de 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3, que me da 3. Y por último tenemos la cosecante. La cosecante es la hipotenusa, que vale 2, ¿verdad? Sobre el opuesto, que vale 1, es decir, la inversa de ¿quién? Del seno. Entonces 2 sobre 1 me da 2. Y ahí tenemos entonces las razones trigonométricas para 30 grados, sin usar calculadora y sin usar gran cosa. Entonces, ojo, aquí te resumo los 6 valores de las razones trigonométricas para 30 grados. Seno de 30 1/2, siempre. Coseno de 30 raíz de 3 sobre 2. Sin calculadora, te repito, tangente de 30 raíz de 3 sobre 3. La cotangente de 30, que es raíz de 3. La secante de 30, que es 2 raíz de 3 sobre 3. Y la cosecante de 30, que es 2. Seguimos con la de 45 grados. Para la de 45 grados podemos tomar un triángulo isósceles y además rectángulo. Un triángulo isósceles y rectángulo tiene lo siguiente: dos lados iguales, que en este caso les tomé medida de 1, y un ángulo recto aquí. Luego la hipotenusa será el lado que está opuesto al ángulo recto, acá. ¿Ves? Entonces, no conocemos la hipotenusa inicialmente. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos el teorema de Pitágoras a los catetos 1 y 1 y nos quedaría de la siguiente manera. Hipotenusa, que la llame a cuadrado, es igual a cateto b al cuadrado más cateto c al cuadrado. Entonces a cuadrado es igual a 1 a la 2 más 1 a la 2. Por lo tanto, a la 2 es igual a 2. Entonces, a, que es la raíz cuadrada de 2. Recuerda que cuando tengo al cuadrado, saco raíz cuadrada para despejar la variable. Entonces, si a al cuadrado es igual a 2, se concluye de que a es igual a raíz de 2. Entonces, las razones trigonométricas las calculamos sabiendo que la hipotenusa da raíz de 2. Seno de 45, puesto que es 1 sobre hipotenusa, que es raíz de 2. El procedimiento de racionalización, multiplico por raíz de 2 y me queda raíz de 2 sobre 2. El coseno de 45 es adyacente, que es 1, sobre hipotenusa, que es raíz de 2. El mismo procedimiento de multiplicar por raíz de 2. La tangente, opuesto, que es 1, sobre adyacente, que es 1, 1 sobre 1 da 1. Cotangente, el mismo proceso que la tangente, adyacente, que es 1, sobre opuesto, que es 1, 1 entre 1 da 1. La secante de 45, que es la inversa de el coseno, sería raíz de 2, que viene siendo la hipotenusa,
aquí sobre 1 que viene siendo el cateto adyacente y raíz de 2 sobre 1 da raíz de 2. La cosecante de 45 es la inversa del seno. Entonces sería la hipotenusa que es 2, mire va arriba, sobre el opuesto que es 1. Y raíz de 2 sobre 1 da raíz de 2. Fíjate algo muy importante aquí. El seno de 45 y el coseno de 45 dan igual, raíz de 2 sobre 2. La tangente de 45 y cotangente de 45 dan iguales, que da 1. La secante y la cosecante de 45 da lo mismo, que es raíz de 2 sobre 2. Eso más adelante vamos a decir por qué en otra clase. Y te lo voy adelantando porque esos ángulos son complementarios y son iguales, ¿verdad? Entonces, acá te resumo los valores para el seno de 45, coseno de 45, tangente de 45, cosecante de 45, secante de 45, tangente de 45. Pasamos al ángulo de 60 grados. Entonces, recuerda que en el anterior 30 grados era este, luego este vale 60. Acuérdate por qué, porque este es ángulo recto, entonces aquí mide 90, luego estos dos miden 90 también, entonces si acá mide 30, acá mide 60, para que los dos den 90. Igual ya tenemos la altura que viene siendo ahora para 60 cateto opuesto, mire, para 60 raíz de 3 es opuesto. Y 1 viene siendo el adyacente, o el contiguo, ¿verdad? Y 2 va a ser la hipotenusa. Entonces, tú aquí puedes detener un momentico el video, miras aquí cómo se consigue, por Pitágoras, ya eso lo buscamos en el primer ejercicio, entonces te detienes aquí, seno de 60 es opuesto que raíz de 3, sobre hipotenusa que es 2, no hay que hacerle nada. El coseno de 60 es el adyacente que es 1 sobre la hipotenusa que es 2. La tangente de 60 que es opuesto que es raíz de 3 sobre el adyacente o contiguo que es 1, raíz de 3 entre 1 da raíz de 3. La cotangente es el inverso de la tangente, entonces sería 1 sobre raíz de 3, mírenlo. El cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces, como el opuesto es raíz cuadrada, tengo que racionalizar multiplicando por raíz de 3, tanto el numerador como el denominador. Entonces, 1 por raíz de 3 da raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3 da 3. La secante es la inversa del coseno. Entonces, si el coseno es 1 sobre 2, o sea, adyacente sobre hipotenusa, la secante sería 2 sobre 1, o sea, hipotenusa sobre adyacente, y 2 sobre 1 da 2. La cosecante es la inversa del seno. El seno es opuesto sobre hipotenusa, entonces la cosecante será hipotenusa sobre opuesto, 2 sobre raíz de 2. Racionalizando nos queda que 2 raíz de 3 sobre 3. Y acá te hago el resumen de las 6 razones trigonométricas para el ángulo de 60 grados. Entonces, vamos ahora a hacer unos ejemplitos utilizando los ángulos especiales o notables, o sea, 30, 45 y 60. Primero te doy un resumen de todas las razones trigonométricas para los ángulos especiales, seno de 30, seno de 45, seno de 60, coseno de 30 y así sucesivamente hasta la cosecante. Este cuadrito te va a ayudar mucho en la solución de ejercicios y problemas. Tenemos los primeros ejemplos. Aquí me están diciendo lo siguiente. Calcular el valor de las siguientes expresiones, ¿verdad? Entonces me dicen seno de 45 grados más coseno de 45 grados. Vamos a ver cuánto vale eso. Seno de 45 más coseno de 45. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar cuánto es el seno de 45, cuánto es el coseno de 45, ¿vale? Entonces el seno de 45 es raíz de 3 sobre, raíz de 2 sobre 2. El coseno de 45 también es raíz de 2 sobre 2. Fíjate, seno de 45, raíz de 2 sobre 2, más coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. Entonces tenemos aquí una suma de fracciones con igual denominador. ¿Qué hacemos? Sumamos los numeradores, que es raíz de 2 más raíz de 2, y copiamos el mismo denominador porque son homogéneos. Se puede hacer eso tanto en la suma como en la recta. Entonces, al sumar raíz de 2 más raíz de 2, se pueden tomar como términos semejantes. Digo, una raíz de 2 más una raíz de 2 da 2 raíces de 2. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Que hay un 2 multiplicando y un 2 dividiendo, se pueden cancelar.
2 entre 2 da 1, se van 1 raíz de 2 y ese es el valor de seno de 45 más coseno de 45 grados. Segundo, la secante de 30 grados menos cotangente de 60 grados. Hacemos el proceso similar al anterior. Entonces reemplazamos la secante de 30 grados. La secante de 30 grados nos dio 2 raíz de 3 sobre 3. 2 raíz de 3 sobre 3. Menos la cotangente de 60 grados nos dio raíz de 3 sobre 3. Entonces tenemos un caso similar al anterior. Los denominadores son distintos, ¿verdad? ¿Sí ves? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Restamos los numeradores, en este caso 2 raíz de 3 menos raíz de 3 y copiamos el mismo denominador. Como son semejantes las de arriba, los del numerador, yo digo 2 raíces de 3 menos 1 raíz de 3 da 1 raíz de 3. ¿Ves? Entonces me queda raíz de 3 sobre 3. Aquí no se puede cancelar nada. Este viene siendo el resultado de secante de 30 grados menos cotangente de 60 grados da raíz de 3 sobre 3. Continuamos. Me piden buscar el coseno de 30 grados más la cosecante de 60 grados. Igual vamos a reemplazar. El coseno de 30 grados da raíz de 3 sobre 2. Más la cosecante de 60 grados, si lo recordamos, es 2 raíz de 3 sobre 3. Fíjate que en este ejercicio ya los denominadores son distintos, 2 y 3. Entonces, aquí tenemos que hacer el procedimiento de multiplicar en cruz. Decimos, raíz de 3 por 3 da 3 raíz de 3, más 2 por 2 raíz de 3, 2 por 2 da 4 raíz de 3, sobre, multiplicamos los denominadores, 2 por 3 queda 6. Arriba también tenemos unas fracciones, unas expresiones semejantes, que es raíz de 3. Simplemente la sumo, 3 raíz de 3 más 4 raíz de 3 da 7 raíz de 3. Eso lo vimos en cursos anteriores, ¿verdad? Entonces me queda 7 raíz de 3 sobre 6. La siguiente expresión es solamente de multiplicación. Me piden hallar el valor de seno de 60 grados por tangente de 30 grados por secante de 45 grados. Vamos a reemplazar. Seno de 60 nos dio raíz de 3 sobre 2. Por tangente de 30 que nos dio raíz de 3 sobre 3. Por secante de 45 que me dio raíz cuadrada de 2. Entonces, multiplicamos a este raíz de 2, podemos imaginarle un 1 aquí debajo y multiplicamos entonces en línea. Multiplicación se multiplica en línea, ¿verdad? Entonces me queda raíz de 3 por raíz de 3. Aquí está. Como es la misma raíz, coloco una sola y multiplico las partes internas por raíz de 2. Sobre 2 por 3 por el 1 aquí que se ignora. Entonces, raíz de 3 por raíz de 3 por 3 me da raíz de 9. Por raíz cuadrada de 2 sobre 2 por 3 queda 6. Raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 9 por raíz de 2. Sacamos primero la raíz de 3 de 9 queda 3 por raíz de 2 sobre 6. Este 3 y este 6 lo podemos simplificar. Es como si dividiéramos al revés. 6 entre 3 queda 2 y arriba da 1 que no se escribe. Entonces, o sacamos tercera. Tercera de 3 da 1 que no se escribe. Tercera de 6 queda 2. ¿Por qué no se escribe? Porque tenemos aquí raíz cuadrada de 2. Listo. Y por último tenemos el siguiente ejercicio. Este es interesante porque aquí nos están dando, mire, vean, seno cuadrado de 30 más coseno cuadrado de 45 más tangente cuadrada de 60 grados sobre seno cuadrado de 60 más coseno cuadrado de 30 más tangente cuadrada de 45. No te preocupes por esos cuadrados. Lo que hacemos es reemplazar cada uno. 30 grados es un medio, pero como me dicen seno cuadrado, yo elevo un medio al cuadrado. ¿Ves? Esa era la diferencia. El seno de 30 vale un medio, pero como está al cuadrado lo elevo a la 2. Míralo aquí. Lo mismo hago con 45. Coseno de 45 da raíz de 2 sobre 2, pero como está elevado al cuadrado lo elevo a la 2. Tangente de 60 da raíz de 3, pero como está elevado a la 2, la elevo a la 2. ¿Viste? No es más nada. Entonces así hacemos con el denominador. Seno de 60 que es raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado, más coseno de 30 que es raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado, más tangente de 45 que es 1 elevado al cuadrado. Entonces resolvemos. Un medio al cuadrado da un cuarto. 1 a la 2 da 1, 2 a la 2 da 4. Más raíz de 2 a la 2 se cancela el exponente con la raíz y me da 2. Y 2 a la 2 que da 4, 2 cuartos. Más raíz de 3 a la 2, ojo, se elimina la raíz, se elimina el exponente y me queda 3.
Pero mira, como acá tengo una suma de fracciones, hasta el momento son homogéneas, entonces yo ese 3 lo puedo escribir como 12 cuartos. Acuérdate que esto se divide, 12 entre 4 da 3. Es una manera de escribir el 3, 12 cuartos. Y que me conviene para que me queden todas las fracciones, miren, homogéneas, ¿sí ves? Igual hago abajo. La raíz con el exponente se va y me queda 3. 2 a la 2 da 4. Más la raíz y el exponente se van, me queda 3. 2 a la 2 da 4. 1 a la 2 da 1. Y 1 lo puedo escribir como 4 sobre 4. ¿Ves? Entonces me quedan todas también homogéneas. Resolvemos arriba. 1 más 2 da 3 y 3 más 12 da 15 y escribo mismo 4. ¿Ves? En el denominador sumo 3 más 3 que da 6, 6 más 4 que da 10 y escribo el mismo denominador. Ahora, aquí en esta expresión tú puedes cancelar los 4. Cancelar los 4 porque está, mire, están formando la oreja. Es como si yo dijera 15 por 4, 4 por 10, me queda ese 4 arriba y ese 4 abajo, los elimino y me queda entonces 15 sobre 10. Si lo simplifico, le saco tercera a 15 que da 3, le saco quinta a 15 que da 3 y le saco quinta a 10 que da 2. Y obtengo 3 medios. Toda esta expresión que tengo aquí se reduce a 3 medios. ¿Listo? Entonces, hasta aquí te voy a dejar la orientación de los ángulos notables y de las razones trigonométricas aplicadas acá. Entonces, pasamos a la actividad evaluativa. Vamos a trabajar. Aquí te estoy presentando dos figuras. En cada figura te estoy dando el valor de dos lados. Mira, aquí te doy 3, aquí 5. Te doy dos ángulos, beta y alfa en la parte interna. Tiene un asterisco este ejercicio, quiere decir que me lo debes presentar como ejercicio. En el otro te doy una figura con los ángulos en la parte posterior o afuera. Por eso te los coloqué con letras mayúsculas en nuestro alfabeto. Aquí te doy este lado que vale 6, este que vale 10 centímetros, ¿verdad? Entonces tú vas a buscarme las razones trigonométricas para beta, para alfa y acá para los ángulos agudos. Tú sabrás cuáles son los agudos en este triángulo. No te estoy diciendo cuáles son, tú los vas a buscar. En la segunda actividad, yo te estoy dando el valor del seno de un ángulo A, que vale 4 quintos. Acuérdate que el seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces te pido, con base en esa razón trigonométrica, que me busque las demás para el ángulo A. Fíjate que tiene un asterisco, solamente vas a buscarme para la de A, pero también debes hacer la segunda, en donde te digo que busques las razones trigonométricas para el ángulo A, sabiendo que el coseno de A es raíz de 3 sobre 2. Ojo, acuérdate que el coseno es adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué se te ocurre para buscar las razones trigonométricas del ángulo A, las que hacen falta, o sea, seno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y por último, te coloco estas acá de los ángulos especiales. Te piden que resuelvas todo esto. 2 coseno de 30 grados menos tangente de 60 grados más 3 tangente de 45 grados. Tiene un asterisco, me lo debes presentar. El B te dice 3 cosecante de 60 grados menos 2 cotangente de 30 grados. También debes resolverlo, aunque no me lo vas a presentar. Recuerda que vas a presentarme solamente los que tienen asterisco. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No te asustes por la cantidad, en realidad no es mucho lo que tienes que hacer. Vale, entonces vas a presentarme en el trabajo solamente los ejercicios que en la actividad tengan los asteriscos. Si se te olvidó cuáles son, entonces simplemente retrocede un poquito el video y te das cuenta cuáles son. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención nuevamente y deseo que Dios me los bendiga por siempre.